Bueno, vamos a hablar de un tema que no se tocó, que es la concepción, el embarazo y las adicciones. No puedo dejar de agradecer al doctor Augusto Sola, el que nos enseñó la neonatología en el Hospital Garrahan, y al propio Hospital Garrahan, que sepan todos hoy que está en el, posicionado como el 6º mejor hospital pediátrico del mundo. Para los que nunca vieron una unidad de cuidados intensivos neonatales, así se ve un prematuro. Así se ve, como lo ven, en esta diapositiva. ¿Qué pasa con...? Antes quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguno de los que está presentes sabe que el alcohol es la primera causa de retraso mental en el mundo? Levante la mano quien lo sabe. ¿Quién lo sabe? Es la primera causa de retraso mental en el mundo occidental. Acuérdense que los bebés, los recién nacidos, no diferencian entre drogas legales y drogas legales. Cuando hablamos de prevención, hablamos de educación. ¿Y por qué se relaciona tanto el tema de los recién nacidos con las adicciones? Porque recuerden que coincide la media de edad de las mujeres en edad fértil, que en nuestro país es muy bajo, es adolescente, con la edad media del consumo de sustancias. Por lo tanto, no estamos hablando de un recién nacido, sino estamos hablando de miles de recién nacidos. ¿Sí? Esto, para los que no lo han visto nunca, es la idea de saber que en la 5ª semana de vida es cuando se establece la comunicación y se consolida la comunicación entre la placenta y la mamá. Y entonces en ese momento, en neonatología, hablamos del binomio materno-fetal. Pero ¿qué es lo importante acá? Que a partir del día 1 de la concepción, no es necesario esto, no es necesario. Las sustancias psicoactivas, la mayoría, pueden llegar al embrión. ¿Sí? Y una cosa más importante, que no es necesario ni condición que la mamá sea la que consume las sustancias psicoactivas. Un papá que ha consumido sustancias y dentro de las pocas horas tiene relaciones sexuales, provoca directamente ese daño en el embrión y provoca teratogénesis. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención y educación, no tiene que estar dirigida solamente a las mamás, sino tiene que incluir a los papás. Estos son los mecanismos, y voy a tratar de ser lo menos médico posible, por los cuales se daña el bebé, el embrión y el futuro recién nacido. Una es la morbilidad por intoxicación. ¿Qué quiere decir? El bebé está en la panza y está recibiendo una sustancia de la mamá, pero también la recibe el bebé. Otra es la morbilidad por supresión. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá está consumiendo una sustancia y la deja de consumir, el bebé, que está en la panza, también deja de consumirla, o recibirla, y por lo tanto ambos entran en abstinencia. Tercero, asociados al uso de la droga, es muy importante entender, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo en Estados Unidos, que es mucho más frecuente el uso de opioides, que la utilización de jeringas siempre nos va a llevar asociados a otras comorbilidades, especialmente las infecciones, de las cuales el HIV va a la cabeza. Y esto es muy importante saberlo. Entonces, ¿a qué me va a dar lugar estos 4 mecanismos? Primero, al aborto espontáneo. ¿Sí? Segundo, esa sigla que es un poco rara, que es el RCIU, es el retardo de crecimiento intrauterino, que es la desnutrición fetal. Y cuando hablamos de desnutrición fetal, no es que estamos hablando de un bebé chiquito y flaquito, estamos hablando
de un bebé que tiene un perímetro cefálico disminuido y por lo tanto tiene un volumen cerebral disminuido. Y eso es un daño enorme. No es que lo alimentamos y listo, no. Tercero, la prematurez. La prematurez es el motivo por el cual la neonatología nació. Es el gran problema de la neonatología. Cuarto, teratogénesis y aclaré estructural y funcional. Y de la funcional después nos van a hablar bien, pero lo que quiero que sepan es que la diferencia es lo morfológico es lo que veo, lo estructural. Lo funcional tiene que ver con las funciones y tienen que ver con el impacto a medio y a largo plazo, especialmente de las funciones cognitivas. Lo otro es la asfixia perinatal. Hay dos problemas que va a tener la mamá desde el punto de vista obstétrico y es lo que a los obstetras les preocupa. El desprendimiento prematuro de placenta y la rotura de bolsa. Desde ya el aborto espontáneo, ¿no? El síndrome de abstinencia neonatal o la sigla SAN van a ver muchas veces, que puede ser agudo o crónico, de acuerdo a la sustancia. Bueno, y el problema social, desde ya. Las referencias que tomamos, como dijo el doctor Olego, la doctora Nora Volkov del NAIDA, es un poco la que distribuye toda la información. No podemos dejar de mencionar tampoco el libro de adicciones de la doctora Marcela Weisman, que está presente acá, y este otro libro, Drogadependencia, que fue escrito en España, pero se consigue en la Argentina, del doctor Lorenzo y equipo, que también es excelente. ¿Qué pasa cuando el bebé va creciendo? Cuando el bebé va creciendo, empezamos a ver el impacto del mediano y del largo plazo. Vamos a ver problemas de las funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, para que todos se lo acuerden, hablamos de 3. Memoria, atención y concentración. ¿Sí? Y por lo tanto, trastornos de aprendizaje. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, para decirlo fácil, tiene que ver con el sistema de nuestro cerebro que es el que regula las emociones. Tiene que ver con la interacción social y el afecto, que es a partir de donde se estructura la personalidad y va a estar tan relacionado con las adicciones. Y además, esto me importa mucho, cuando este chico que creció y nunca consumió sustancias, por algún motivo es mucho más proclive de padecer la enfermedad adictiva. Y si uno quisiera definir la enfermedad adictiva de una forma simple, diría que es una enfermedad del desarrollo que es crónica y que se expresa en la infancia y en la adolescencia. La politoxomanía, acuérdense que las mamás gestantes no consumen por lo general una sola sustancia, siempre hay un problema de policonsumo. Y esto tiene un impacto enorme para los que tenemos que atender a los bebés porque no podemos enfocar bien el tratamiento. En este momento hay medicaciones, hay muchas medicaciones disponibles para diferentes sustancias, tanto sobre la mamá como sobre el bebé, pero tenemos que saber cuál es. Es muy importante entonces tratar de determinar con una historia dirigida. Dirigida significa que yo tengo que pensar primero, saber que una enfermedad existe. Después tengo que ir a buscarla. Entonces tengo que hacer una historia clínica dirigida, detallada. Ir a buscar lo que estoy sospechando. El número total de drogas, los cuidados prenatales recibidos y el estado de nutrición materna. Generalmente son mamás que están desnutridas y por lo tanto una mamá desnutrida siempre va a tener como consecuencia un bebé con RCIU, o sea, desnutrición fetal. Esto lo dijimos y es todo un tema complicado, pero así funciona. Esto me importa muchísimo. El alcohol y el tabaco, consideradas drogas legales, tiene un impacto sociosanitario enormemente mayor que las drogas ilegales. Como hoy hemos dicho, el alcohol, principal causa de retraso mental en el mundo occidental, pero además
provoca el 5% de las malformaciones congénitas en los recién nacidos en el mundo. Y provoca esto que se llama síndrome de alcoholismo fetal, pero que necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo. Pero fíjense la incidencia. Este es un dato del 2015 de la Academia Americana de Pediatría, que un poco es muy importante que lo sepan. No hay ninguna cantidad de alcohol que esté aceptada como sí lo era antes durante el embarazo. Por tanto, el alcohol está absolutamente contraindicado en el embarazo. ¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco, con todas las sustancias que contiene, acuérdense, sí provoca desnutrición fetal, sí provoca prematurez, sí provoca aborto espontáneo, pero lo que quisiera que se acuerden acá es la asociación entre tabaco y SMCL, lo que se llama síndrome de muerte súbita del lactante, donde sube la incidencia un 25%. Y estamos hablando de drogas legales. Esto es lo que pasa en la Argentina. Somos el país que está entre los 3 primeros del mundo en cuanto a mamás gestantes fumadoras. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cocaína? Me paro en esta porque la verdad, y vuelvo a agradecer al Hospital Garrahan. Este estudio lo hicimos cuando éramos residentes todavía. Nosotros recibíamos muchos bebés que presentaban convulsiones. Descartábamos muchísimas causas muy complejas de enfermedades poco frecuentes y no sabíamos esto. No sabíamos en ese momento, ni imaginábamos, ni sospechábamos que esas convulsiones tenían relación con el uso de la cocaína, sobre todo. Y ahí fue que nos acercamos al diagnóstico. Pero tengo que reconocer que nos equivocamos, que me equivoqué, porque yo me iba contento del hospital pensando que habiendo solucionado el tema de las convulsiones, el bebé estaba curado, pero no era así. En el seguimiento longitudinal de esos bebés, ¿qué vemos? Que en la vida adulta, de esos bebés que han estado expuestos a la cocaína, vemos nada menos que enfermedad de Parkinson, depresión y esquizofrenia. ¿Sí? Esto es lo que pasa a los adultos que han estado expuestos en útero. Esto es lo que nosotros nunca imaginamos en ese momento en el Hospital Garrahan. ¿Qué pasa con el cannabis? No me voy a extender mucho ahí, es simplemente para que quede claro que provoca prematurez, que provoca bajo peso, que el THC actúa directamente con un efecto vasoconstrictor sobre el útero, y a diferencia de todas las otras sustancias, es un bebé que cuando nace con un APR bajo. APR bajo significa el test de vitalidad del recién nacido en el momento de nacer. Se llama floppy infant y es muy característico. Esto quizás es lo más importante, el impacto de mediano a largo plazo, que es que en los adolescentes, cuando llegan, que han estado expuestos en útero al cannabis, van a presentar trastornos en las funciones cognitivas, muy especialmente en la memoria. No olvidar las infecciones congénitas, que es la gran comorbilidad de las adicciones. A la cabeza el HIV, hepatitis B, hepatitis C, herpes, esto es un herpes, y el citomegalovirus. El HIV, ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros sabemos que la mamá es portadora de HIV, en el momento que se clampea el cordón, le hacemos una dosis de carga de AZT al recién nacido y con eso disminuimos la posibilidad enormemente de la posibilidad de que se enferme. Puede estar infectado, pero no enfermo. De acá, acuérdense, el momento de inicio del consumo de sustancias y la última dosis recibida. ¿Por qué el momento de inicio? Porque los 3 primeros meses son claves. Ahí se produce la organogénesis. Entonces, si se consumió ahí, o si el papá, antes de tener relaciones, consumió,
va a haber teratogénesis, ya sea morfológica o funcional. Y el momento de la última dosis recibida, porque eso es lo que va a determinar si va a haber síndrome de abstinencia o no. Tengo que ir terminando. Pero me gustaría decirles que es necesario y que es urgente determinar políticas que trabajen y apunten sobre la prevención del consumo de drogas, muy especialmente en el periodo perinatal, porque todo, absolutamente todo lo que vivimos acá es evitable. Estos recién nacidos no tienen por qué sufrir esto. El mejor tratamiento es la adicción, es la educación, sin duda. Muchas gracias. Gracias.